día de hoy, como ustedes observan allí en el frontis, vamos a estar hablando de promesas poderosas. Promesas poderosas. Y algo que es llamativo en este salmo, y está en el verso número 2, es lo que el salmista nos dice allí, y lo voy a leer. Él dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Literalmente dice allí que Dios es el oyente de la oración. O sea, a Dios se le llama el que oye la oración o el oyente de la oración. Ahora, ¿se ha preguntado alguna vez qué sería del mundo sin un Dios que oyera nuestros llantos y nuestras oraciones? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si no hubiera un Dios en el mundo que pudiera oír nuestro llanto, nuestro clamor, nuestras oraciones. O en todo caso, si hubiera un Dios en el mundo pero que no oyera nuestras oraciones. ¿Se ha puesto a pensar en un mundo así? Bueno, obviamente sería un mundo deprimente, ¿verdad? Un mundo patético, de tristezas, de preguntas que nos haríamos, pero que definitivamente no nos darían a nosotros ese bienestar que recibimos cuando nos enteramos a través del salmista que hay un Dios que oye la oración. Y porque hay un Dios que oye la oración, es que precisamente podemos hablar de promesas poderosas. Y vamos a hablar acerca de la oración. Probablemente no les diga algunas cosas nuevas, seguramente que sí, creo que va a haber un porcentaje, pero creo que aquellos que ya hemos trajinado en la vida del Señor, creo que les va a ser un recuerdo, ¿no? Les va a servir como recuerdo algunas de las informaciones que yo quiero señalar en esta mañana. Algunas de las enseñanzas más que información. Yo lo que pretendo es que puedan llevar las enseñanzas más que una información. El primer punto que quiero desarrollar es que usted y yo conozcamos la manera en que Dios hace las cosas. El Señor no nos ha escondido el cómo hacen las cosas en algunos asuntos particulares, ¿no? Y en realidad en la oración el Señor nos ha dicho cómo Él actúa, ¿ya? Primero, le decía la manera en que Dios hace las cosas. Quiero decirles que Dios ha dejado principios espirituales para tener éxito en la oración. Dios ha dejado principios espirituales, es decir, estos principios nos van a servir cada vez que usted y yo buscamos a Dios en oración. En Jeremías capítulo 29, versos del 10 al 14, tenemos allí un pasaje que de hecho nos es muy familiar. Yo recuerdo que este pasaje, curiosamente, lo descubrí cuando estaba pasando por una situación bastante difícil y decidí hacer un ayuno de 3 días. No fue ayuno total, ¿no? Pero eran, por lo menos, había 2 comidas había dejado y bueno, y la cena en la noche algo pequeño, ¿no? Pero en Jeremías capítulo 29, versos del 10 al 14, nosotros leemos allí, dice, esta es una carta que Dios le pide a Jeremías que envíe a aquellos que están ya en el exilio y que estaban a la expectativa de que Dios los volviera prontamente del exilio. Y entonces allí Jeremías le dice a aquellos que estaban en el exilio, les dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hasta allí, ¿no? Verso 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Dice Jehová, os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ok, aquí en estos versículos, 4 versículos, encontramos 3 principios. Ya lo voy a mencionar. En primer lugar, lo que se nos dice es que Dios para con su pueblo tiene planes, es decir, propósitos futuros y que son de bienestar. Piense que nunca el Señor quiere lo contrario para nuestra vida, siempre quiere bienestar, ¿no? Habla de planes o propósitos futuros y que son de bienestar. En segundo lugar, que para cumplirlos, o sea, para hacerlos realidad, Él hace una promesa. Entonces, hay una promesa implicada aquí, ¿no? Y el plan de Dios siempre viene en forma de una promesa. Y como viene en forma de una promesa, nos llama a tener fe. Tenemos que confiar en esa promesa. Entonces, hay un propósito futuro, hay una promesa a la cual necesitamos tener fe, pero también se debe invocar y orar al Señor, ¿no? Se debe buscar al Señor en oración. Así que ahí están, propósito, promesa y oración. Siempre vamos a encontrar esto como un principio para la oración. ¿Sí? Dios decía, da una promesa, pero para que se cumpla es necesario fe, y esta fe se traduce en una oración ferviente, en una búsqueda ferviente del Señor. ¿Sí? Martín Lutero, que nos es bastante familiar, un reformador, él decía, Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Dios no hace nada, y voy a decir absolutamente nada, si no hay oración. Siempre tiene que haber oración para que Dios responda. Pero él no estaba diciendo nada nuevo. En los Salmos abunda, ¿no? Abunda esta guía, esta dirección. Por ejemplo, en el Salmo 102, 13 y 17, el salmista dice, ha llegado el momento señalado, ¿no? Ha llegado el momento señalado. En otras palabras, este es el momento. Y luego dice, atenderá la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos, ¿no? Entonces vean allí lo que el salmista afirma, ¿no? Dice, ya llegó el momento, entonces el Señor no va a dejar de lado, no va a despreciar, no va a ignorar, porque es el momento en que Él va a escuchar a aquellos que están desamparados o aquellos que necesitan amparo, ¿no? Y el profeta Daniel, porque fíjense, hemos leído el capítulo 29 de Jeremías y habla de una carta y dice que 70 años después Dios va a traer, desde Babilonia va a traer a los exilados. Y Daniel vivió en esa época, ¿no? Daniel, de hecho, cuando él se da cuenta de que el Señor había dicho esto a través de Jeremías, empezó a orar y a buscar a Dios. Y Daniel dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. La respuesta de Daniel ante una promesa, ¿no? Propósito de bienestar, una promesa que exige fe y buscar a Dios. Ahora, fíjese, ¿recuerda usted en Hechos 1:4 cuando el Señor asciende y les dice, dentro de poco les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y la promesa que el Señor les hace. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos empiezan a orar, ¿no? Y oran, y oran, y oran, y oran, hasta que en el tiempo oportuno el Señor hizo descender esa promesa. Ahora,
Una vez más, 3 principios. Hay un propósito, ¿verdad?, de parte de Dios, que es un plan, algún proyecto que Dios tiene. Ese proyecto Dios lo hace promesa, viene a nosotros como promesa, que exige fe, y necesitamos buscar a Dios y orar al Señor, ¿no? Entonces, necesitamos reconocer que las promesas abundantes están a nuestra disposición. Hay muchas de esas promesas en las Escrituras, pero requiere que nos apropiemos de ellas mediante la oración. Si no tenemos, dice Santiago, es porque no pedimos, ¿verdad? No es porque tengamos a un Dios así tacaño, mezquino, ¿no?, sino es porque no pedimos. Y curiosamente, aquellos que conocen más, que estudian más la Biblia, saben exactamente cuáles son esos tesoros celestiales que el Señor tiene, ¿no? Segundo lugar, vamos a ver las directrices para acercarnos a Dios, ¿no? Las directrices. A lo largo de las Escrituras se nos da la guía de cómo debemos acercarnos a Dios, ¿no? Cómo usted y yo debemos acercarnos a Dios. En realidad, necesitamos esta guía, ¿no? Voy a mencionar algunos 4 puntitos respecto a esto, ¿ya? En primer lugar, nos acercamos a Dios en y a través del nombre de Jesús. Bueno, eso ya lo sabemos, es básico, ¿no? Nos acercamos a Dios en y a través del nombre de Jesús. No podemos ir por nuestros méritos, por más buenos cristianos o buena gente que nos creamos, ¿no? No podemos ir y decirle, bueno, Dios, aquí yo estoy en tu presencia porque yo me lo merezco. Y yo merezco que me des esto y esto y esto. Y en verdad a veces lo hacemos. A veces olvidamos eso, ¿no? Debemos admitir que humildemente que somos pecadores y que es por la gracia de Dios que nos podemos presentar a orar. Recuerdo, siempre que tengo que explicar esto, me acuerdo de un hermanito, ya está en la presencia del Señor, un buen siervo, ¿no? Y él terminaba siempre sus oraciones diciendo, no porque seamos dignos o merecedores, ¿no? Siempre lo decía. Y a mí me llamaba la atención, fue en mi primer pastorado, ¿no? Yo todavía estaba un calichín, era todavía no tiernito, era un pelado. Bueno, no tan pelado, ya tenía pelos, pero era mi primer pastorado. Y siempre le escuchaba a él orar así, cada vez que uno oraba con él, terminaba así. No porque seamos dignos o merecedores. Y creo que de eso se trata pedir en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe cuánto nos damos cuenta que no pedimos en el nombre del Señor Jesús, sino en nuestro nombre? A ver, yo le voy a decir cuándo nos damos cuenta. Cuando nos enojamos con Dios porque no nos da. Porque creemos que nos lo merecemos, ¿no? Creemos que nos lo merecemos. Ok, entonces nos acercamos a Dios a través del nombre de Jesús. En segundo lugar, se nos pide que tenemos que creer. Quien ora debe creer. Quien ora también debe creer. Dice las Escrituras que debemos de creer y no dudar absolutamente nada. No dudar. Lo contrario a la fe es la duda, ¿verdad? Lo contrario a la fe es la duda. La duda nos hace personas inconstantes e impide que recibamos cosa alguna de parte de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 8? Dice, hablando de la sabiduría, pida sabiduría a Dios, pero dice, no dude absolutamente nada, porque aquellos que dudan son inconstantes, como las olas del mar que van de un lado a otro. Y ese es el problema cuando no se cree. Es interesante este asunto de la fe. Yo la verdad, a veces siento que tengo fe y a veces siento que no la tengo, ¿no? Recordarán a Pedrito, ¿verdad? Pedrito,
apóstol un poquito díscolo, ¿verdad? Se le hacían unas cosas, pero yo creo que el Señor tenía mucha paciencia con Pedro, como las tiene con nosotros, obviamente. Pero le dice, si eres tú, permite que yo pueda entrar, ¿no?, al agua. Ya, le dice el Señor, ¿no? Y en algún momento el Señor le dice, le está caminando normal y de pronto algo pasa y se hunde, ¿verdad? Y grita y el Señor lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Y yo a veces, esas situaciones nos llevan a preguntar, ¿qué significa poca fe? ¿O qué es la fe? En algún momento vamos a buscar hacer un estudio profundo de esto. No es el tema de hoy, pero sí una de las cosas que se nos exige es no dudar nada y creer. Al que cree todo le es posible, dice el Señor. Entonces, cuando estamos hablando, una vez más, acerca de las directrices, de las guías, de cómo tenemos que orar, primero nos acercamos en el nombre de Jesús, luego oramos creyendo. ¿No? Creyendo. En tercer lugar, y este aspecto es un aspecto mucho más complejo, involucra el estado de nuestro corazón, es decir, cómo está nuestro corazón al momento de orar. Es importante cómo está nuestro corazón al momento de orar. Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, versos 21 al 22, dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Pero ojo, dice, si nuestro corazón no nos condena. Y hay momentos en los cuales nuestro corazón nos va a condenar. Y nos va a decir, estás mal, ¿no? ¿Cómo puedes pedir al Señor si estás mal? ¿Sabe? Algunos puntitos acá. Una conciencia, necesitamos tener una conciencia clara y un corazón puro para prevalecer en oración. Si vamos a recibir, nuestro corazón, dice, debe ser puro, nuestra conciencia debe ser clara para que la oración, ¿no?, las promesas poderosas nos puedan alcanzar. En segundo lugar, no se puede obtener de Dios si persistimos a aferrarnos al pecado. En realidad, Dios niega la oración a aquel que persiste en sus pecados. El salmista dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Así de punto. Si en mi corazón hubiera atesorado, me hubiera aferrado a la maldad, entonces el Señor no me hubiera escuchado, dice el salmista. Entonces no podemos pretender que el Señor nos escuche cuando usted y yo nos aferramos al pecado, no queremos soltar el pecado. Satanás ha desarrollado estrategias ingeniosas para obstruir el canal de pedir y recibir. Hay un canal de pedir y recibir. Y ese canal, Satanás se ha encargado de obstruirlo. ¿Cómo lo obstruye? Cuando usted tiene o cuando yo tengo un espíritu que no perdona. ¿No? Aquel que tiene un espíritu perdonador no piense que puede recibir de Dios. Aquel que ha llenado su corazón de amargura tampoco piense que puede recibir de Dios. Aquel que tiene pecados sexuales secretos, ¿no?, la inmoralidad sexual, no piense que pueda recibir de Dios. Y hay un sinfín de cosas que Satanás pone y que guardamos secretamente en nuestro corazón y que impiden que usted y yo podamos alcanzar las bendiciones de Dios. Entonces involucra el estado de nuestro corazón. Nuestra conciencia, dice, no tiene que acusarnos. En cuarto lugar, debemos de acercarnos a Dios con seguridad. Fíjese lo que dice acá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Ahora, la palabra clave aquí es confianza. Dice, tenemos confianza. Ahora, ¿sabe que esta palabra significa, uno, completa franqueza? O sea, francamente yo creo que va a ser así, ¿no? Implica, perdón, habla de sinceridad. Incluso tiene que ver con osadía. Es decir, esta confianza nos lleva a osadamente confiar, creer en aquello que Dios ha prometido y que dice que nos va a dar. Es la confianza de un niño que está tan seguro del amor de su padre que dice libremente todo lo que está en su corazón. Estaba pensando un poquito en esto. ¿Por qué es que en la medida que como creyentes vamos teniendo más años, por qué es que la duda se cierne y hace que perdamos esa fe con la cual ingresamos en nuestros primeros años al Señor? Y yo no sé si usted puede un poquito comparar con la experiencia de los niños. ¿Qué pasa con un niño? Los primeros años, cierto, ¿no? Confía ciegamente en el papá. Pero en la medida que va creciendo, se da cuenta de que el papá a veces le va a negar algunas cosas, ¿no? A veces ya el papá no le va a tener tanta, ya hijito mío, ten tu chocolatito. No, ya le va a negar el chocolate en algún momento el papá. Y no porque el papá sea malo, sino porque la relación va creciendo. El problema es cuando eso se malinterpreta, y a veces nos pasa eso a nosotros. Entonces de ahí es que se genera la duda. Muchos de nosotros ya no somos niños espirituales. Nuestra fe tiene que cambiar, ¿no? Para evitar precisamente esto, ¿no? Pero nuestra confianza siempre tiene que ser la confianza de un niño, de aquel que va y tiene la plena seguridad de que el papá, la mamá le va a dar. Yo era muy cinemero. Bueno, ahora no hay necesidad de ir al cine, ¿no? Porque ya uno todo lo tiene, ¿no? Aunque de cuando en cuando siempre es bueno, ¿no? Escuchar ahí y estar ahí en ese ambiente. Hace poco fui al cine, bueno, ¿ahora cuánto? Un mes y tanto que fui con mi hijo. Me gustan mucho esas películas de ficción, ¿no? Las de Marvel sobre todo. A propósito, va a venir una, creo que el 24 de julio, ¿no? Seguramente me van a ver por ahí. No, mejor no me vean, no vayan por ahí. Pero me encantaba, todos los fines de semana iba al cine, ¿no? Y yo sabía que hacía lo mismo que mis gatitas me hacen ahora. Mis gatitas cuando tienen hambre van y se ponen delante de mí y me hacen así con la lengua, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo que darles de comer, ¿no? Ahora que mi hija ha viajado, que está, bueno, con mi esposa están en el Perú ahorita, entonces ellas van y me hacen así. Entonces yo tengo que levantarme y darles de comer, ¿no? Bueno, mi madre, yo hacía eso con mi madre. Yo los días, ahorita que estoy pensando, desde el día viernes a mediodía yo ya estaba detrás de mi mamá. Porque mi papá no me daba. Era mi mamá la que me daba ¿no? Pero tenía esa confianza con mi madre. Sabía que me iba a dar. Necesitamos confiar, mis amados hermanos, en que Dios es un Padre amoroso, ¿verdad? Y nos acercamos con seguridad, osadamente, tan osadamente como lo hizo aquella mujer. ¿Recuerdan? Que le fue y le dijo al Señor, por favor, mi hija. El Señor le negó y le dijo, no te puedo dar. Y yo solamente he venido para el pueblo de Israel, pero ella detrás, ¿no? Y osadamente le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que les dan Y de eso se trata la fe, ¿no? Confianza, una confianza osada. Lo otro es que Dios quiere que estemos absolutamente seguros que si le pedimos conforme a su voluntad,
Él nos oye. Si Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que pedimos. Él nos lo garantiza. Entonces, segundo punto, les decía, directrices para acercarse a Dios. Dios nos da guías, nos acercamos a Dios en y a través del nombre de Jesús. Quien ora debe creer. En tercer lugar, involucra el estado de nuestro corazón. Y en cuarto lugar, debes acercarte a Dios con plena seguridad. Y con tal seguridad que nos hace incluso ser osados delante de Dios. A mí me gusta cómo hay algunas personas que son osadas delante de Dios cuando se acercan a Él. Yo a veces los escucho y digo, pero ¿no será que este señor está mal? ¿No, este hermano está mal? Pero piden cosas que, ¿no? Ahora, no estoy criticando a estos hermanitos, ¿eh? Yo creo que en realidad me asombra, me impacta la manera como se acercan al Señor. En tercer lugar, decía, el primer punto era, para que no nos perdamos, el primer punto era, decía, la manera en que Dios hace las cosas. Segundo, directrices para acercarse a Dios. En tercer lugar, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Para orar con confianza y recibir de Dios, debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Más que la fe, es que usted conozca la voluntad de Dios. No puede orar con fe si no conoce cuál es la voluntad de Dios. Cada oración que Dios oye, podemos tener, dice, la confianza que Él la contestará. No importa lo imposible que resulte, siempre y cuando sea su voluntad. Me decía hace varios años atrás, muchos años atrás, estoy hablando, de mis primeros experiencias pastorales, pero me decía un pastor, ¿sabes? Me decía mi hermano, y él estaba en un lugar muy bien ubicado en una ciudad que se llama Arequipa, la parte sur del Perú. Y de la noche a la mañana resultaron colocándole una discoteca al lado del templo, ¿no? ¿Se puede imaginar que le coloquen una discoteca al lado del templo? ¿No? Y él dice, hermano, nos pusimos a orar al Señor y le pedimos, Señor, cierra esta discoteca, ¿no? ¿Y qué creen que hizo el Señor? La cerró, pues, ¿no? La cerró. Ni una semana duró la discoteca, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo saber si estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? En primer lugar, usted y yo vamos a necesitar estudiar con cuidado las Escrituras. Necesitamos conocer la voluntad de Dios tal como las Escrituras nos la da a conocer. ¿Quién cree que puede usar mejor un iPod o un Samsung Galaxy? No sé en qué número están ahorita. Seguramente que aquellos que estudian más el celular, ¿verdad? Las aplicaciones y todas las bondades que te puede dar. Entonces, en la medida que tú estudies y conozcas, le vas a dar mayor funcionabilidad a tu celular. Bueno, ¿cómo pretendemos, ¿no? Si ni siquiera conocemos, o lo único que conocemos es Juan 3:16? Porque se lo conocen, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿verdad? Pero de eso se trata, en la medida que tú y yo, como decíamos al comenzar, somos enseñados por el Señor, en esa medida usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios y eso nos va a permitir que las oraciones, ¿verdad?, sean contestadas y entonces las promesas poderosas de Dios sean a favor de nosotros. ¿Sabe? Estaba pensando un poco, ¿puedo orar por la paz? ¿Puedo orar por paz? Es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿No? Entonces, pero, ¿cómo usted podría orar por la paz? ¿No? Por ejemplo, podríamos orar por la paz en mi familia, si es que mi familia tiene conflictos, ¿no? Podría orar por la paz en mi iglesia si es que mi iglesia tiene conflictos, porque a veces lo hay, ¿no? Hay iglesias que tienen conflicto entre los líderes y no somos nosotros, gracias a Dios, ¿no? Podemos orar para que Dios ponga paz en alguien que perdió a su familia, por ejemplo, o que está pasando por una enfermedad. O podemos pedir por la paz de nuestros países. Ahora abrí la página del Deber. No sé qué opinan del Deber, pero es el único diario que, desde que yo vine por primera vez, es el único diario que, bueno, cuando estaba en papel yo leía, mi hermano compraba ese diario y entonces yo iba a su casa y para pasar el tiempo, pues leía el diario. Y entonces ahora está en digital y de cuando en cuando lo abro. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo leía hoy de una señora que decía, aunque corra sangre, ¿verdad? Pero no vamos a permitir que vengan acá para la votación. Y yo decía, ¿cómo puede alguien decir eso, no? En realidad, con ese tipo de comentario ya es para que pues te agarro, te meto al preso, ¿no? Pero, bueno, en fin, cada país tiene su manera de cómo actuar. Pero hay que orar por la paz, para que ese día específicamente haya paz. ¿No? Porque Dios es un Dios de paz. Por eso decía, necesitamos estudiar con cuidado las Escrituras. Cuando estábamos hablando, se estaba orando por nuestro país, porque es mi país ya, se oraba por el hecho de que, Señor, oramos por las elecciones, pero creemos que Dios es soberano. Y mientras oraba nuestra hermanita, yo me ponía a pensar en la experiencia de Daniel. Daniel vivió en el exilio y él pudo ver, durante su tiempo en el exilio, pudo ver cómo Nabucodonosor se sometió a Dios. Cómo Dios usó a Ciro, el rey persa, a Artajerjes, el rey persa, Darío, el rey persa. O sea, Dios pone, ¿no? Cambia mentalidades. Así que es la voluntad de Dios. Necesitamos estudiar con cuidado las Escrituras, le decía. Y lo otro, el Espíritu Santo debe ser nuestro compañero personal en la oración. Algo que la palabra dice es que nosotros a veces no vamos a saber cómo orar. ¿Quién nos va a ayudar? Dice el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que usted tenga comunión con el Señor, que tengamos comunión con el Señor, en esa medida nosotros podemos esperar que Dios nos guíe para orar con éxito y poder experimentar una vez más esto que tenemos acá, ¿no? Las promesas que el Señor tiene para usted y yo. Y una vez más, en la medida que usted y yo conozcan las Escrituras, usted va a conocer. A veces hablamos de las 1000 y tantas promesas, ¿no? Pero a veces solamente conocemos 3, 4 o 5 nada más. Hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios. 4, ¿qué en cuanto a la soberanía de Dios? ¿No? ¿Sabe? Hay gente que dice, ¿y para qué voy a orar? ¿No? Si después de todo Dios es soberano. Y Él va a hacer lo que Él quiere, ¿no? Porque Él es, a fin de cuentas, Él ya ha diseñado todo lo que tiene que pasar, entonces por lo tanto, ¿para qué oro? Bueno, ¿qué dice la palabra? Santiago dice en 4:2,
no tienen porque no piden. Así de manera pequeña, no en una oración tan sencilla. Ustedes no tienen porque no quieren, no piden. Así que si nos estamos quejando delante de Dios, ¿verdad? Porque no tenemos esto, no tenemos lo otro, la respuesta de parte de Dios, una de las respuestas es: ustedes no piden. Bueno, Santiago dice más adelante, ¿no? Y si piden, piden mal, para sus propios deseos. Hermanos, una de las cosas que necesitamos entender es que cuando hablamos acerca de esto de la oración, en realidad Dios es generoso con los que le buscan. Hay generosidad de parte de Dios para con aquellas personas que están dispuestas a buscarle. Pero lo que nos pasa es que muchas veces no sabemos cómo buscar a Dios. Cuando tú, y aquí una vez más vuelvo a la experiencia de mi madre, ¿no? Yo y mi madre, o mi madre y yo les decía que desde el día viernes estaba ya listecito para fastidiarla, a mediodía. La matiné empezaba a las 4 de la tarde, pero yo vivía casi a 25 minutos del centro de la ciudad. Entonces, hasta las 3 de la tarde yo estaba ahí con mi madre, detrás de ella, ¿no? A veces mi madre se hacía la loca, ¿no? O sea, la tercia, ¿no? Se miraba para un lado, como que no, a veces incluso se enojaba conmigo, pero yo ahí estaba, ¿no? De cuando en cuando le estaba, hasta que ya, yo la veía que ya, trae mi cartera, me decía, ¿no? Entonces ahora, a ir. ¿Sabe? Creo que es importante saber cómo pedir al Señor, ¿no? Y una de las cosas es que ciertamente Dios es soberano. Ciertamente tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ciertamente tenemos que reconocer que Dios nos dará algunas cosas y otras cosas nos negará. Pero muchas de las cosas que no obtenemos es porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. No confiamos en el Señor. No prevalecemos en la oración. Por último, la pregunta: ¿nos dará Dios todo lo que pidamos? ¿Todo lo que queremos el Señor nos lo va a dar? Y sabe, decía, uno de los extremos es que, ok, igual no hay problema, el Señor nos va a dar, no nos va a dar porque Él es soberano. Entonces no oramos, o oramos lo necesario, ¿no? Pero lo otro es orar insistentemente y pensar que somos nosotros quienes tenemos el control. Algunos de nosotros hemos equivocado y pensamos que orar significa manipular a Dios, ¿no? No sé, algunos probablemente han vivido la época de la lucha, ¿cómo es? No era lucha libre, no sé cómo le llamaban acá o lo llaman acá, pero ¿recuerdan a estos señores, el Blue Demon, el Santos, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban a esa actividad? Lucha libre. Bueno, en mi país le llamaban el cachascán. No sé de dónde salió esa palabra, ¿no? No sé de dónde, pero le llamaban a eso, ¿no? Y yo recuerdo que una vez en mi ciudad llegó, pues, ¿no? La gente de Lima llegó allá y mi padre nos llevó para ver esa, ¿no? Estaba, bueno, creo que cada país tenía su El Santo, su Blue Demon y su, ¿no? Estas cosas. Y es interesante, ¿no? Porque a veces uno festejaba cuando el héroe le agarraba así, le hacía una llave y le decía, te rindes, y por fin el otro hacía, ya me rindo, ¿no? Me rindo. Y uno, festejaba, ¿no? Sobre todo si era tu héroe. Y, ¿sabe? Pensamos que la oración es así, ¿no? Muchos agarran lo que conocen como declaración de fe y empiezan a darle duro de alma al Señor y piensan que el Señor va a contestar por eso.
Y en realidad, una vez más, se busca tener el control uno y no el Señor. Y la palabra del Señor es bastante clara, ¿no? Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, no siempre el Señor nos va a dar lo que nosotros queremos. El Señor nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Recuerde, más que la fe, mis amados hermanos, y probablemente usted, no estoy contradiciendo lo que las Escrituras dicen, porque probablemente usted me diga, pero uy, pastor, la Biblia habla de la fe. Claro que habla de la fe, ¿no? Pero recuerda, propósito, promesa que exige fe y la oración. Antes de la fe hay una promesa. Y esa promesa nos dice, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que yo te voy a dar. Cree en esto. Y una vez que tú has decidido creer, entonces oras. Bueno, la oración es el resultado precisamente del creer. Entonces, no se trata de que usted y yo vamos a forzar al Señor en aquello que Él no quiere hacer. Es la voluntad de Dios la llave para que el Señor abra las puertas para que nosotros adquiramos las promesas. Por eso, una vez más, la oración hermano, y quiero decirlo con mucho cuidado, es necesario una vida de oración. No podemos pretender que Dios, ciertamente Dios es generoso. Muchas veces en su gracia y misericordia nos va a dar aunque nosotros fallemos. Pero no pretendamos que eso sea el hábito. Es una disciplina la oración. La vida de oración es una disciplina. Entonces, si queremos nosotros en realidad aprovecharnos de las promesas que Dios tiene, necesitamos pues ser disciplinados, ¿no? Y necesitamos saber orar. Y necesitamos buscar a Dios en oración. Hay dos promesas que el Señor nos da cuando nosotros humildemente buscamos su dirección. En Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, Él les dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar, dice a nadie. Usted y yo vamos a necesitar sabiduría para orar con propósito. Necesitamos. En segundo lugar, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Habla de un Dios rico, habla de un Dios que provee todo, ¿verdad? Que habla de las gloriosas riquezas que hay en Jesucristo, habla de ello. Pero ojo, no es para todos. Ahora, una vez más, cuando digo no es para todos, estoy queriendo decir que no es para aquellos que somos ociosos en la oración. Es para aquellos que buscamos a Dios en oración de manera insistente. Dice, y ustedes me invocarán y me encontrarán, dice el Señor cuando le habla a Jeremías y les dice, Jeremías, dile a esta nación, 70 años van a estar allá, porque yo tengo una promesa para ellos, tengo un plan para el bienestar de ellos. Yo los voy a sacar de esa condición, pero tienen que buscarme, y buscarme de todo corazón. Y creo que por ahí está nuestro problema. Entonces necesitamos sin
¿quién se podría negar, no? ¿Quién no levantaría su mano si es que en este momento viniera el Señor y nos dijera, tengo muchas promesas para ustedes, ¿las quieren? ¿No? Tengo promesas de grandes bendiciones para su vida, ¿la quieren? Yo creo que habría que estar un poquito, ¿no?, fuera de, ¿no?, para no levantar la mano. Pero el Señor es eso lo que hace, solo que nos llama a nosotros a creerle y a buscarle, ¿no? A esperar conocer su voluntad, a confiar en su soberanía y a esperar que Él nos va a dar aquello que tú y yo necesitamos. Mi hermano, los tiempos son difíciles, usted sabe, ¿no? Confiamos en que ya no más, ¿cuántas semanas? Estamos 14, ¿verdad? 13. Menos de un mes, ¿no? O probablemente mes y una semana, ¿no? Vamos a tener las elecciones, ¿no? Debe la iglesia orar. Las promesas de Dios tienen que ver con las elecciones que ustedes van a tener, que se va a tener acá. Claro, tiene que ver, ¿no? Una de las cosas, y termino en esto, estuve enseñando en estos días, el viernes y el sábado, un curso para los hermanos de Sucre, los libros históricos. Y es interesante cómo el Señor se mueve a través de la historia, ¿no? Cuando uno estudia el libro de Josué hasta el libro de Esther, vemos, ¿no?, cómo es que Dios desarrolla la historia. Y es interesante esta intrahistoria, es decir, lo que Dios hace, ¿no?, a través de su pueblo, en su pueblo y a través de su pueblo. Y una de las cosas que uno observa es cómo la nación va creciendo en su concepción de Dios, ¿no? Cómo el pueblo, la nación, se ve en la necesidad de replantear su creencia en Dios en algunos casos. Y cuando se llega a Nehemías, Nehemías entiende que la ley no era solamente para el templo, que la ley no era solamente para la adoración a Dios, sino que la ley tenía que ver con el amor al prójimo. Que la ley se tiene que traducir en una vida en que yo pueda amar a mi prójimo en el diario vivir. Ahora, lo digo esto, mis amados hermanos, porque necesitamos creerle al Señor. Y cuando hablamos de creerle al Señor, no estamos hablando solamente de una vida religiosa. Estamos hablando de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas diarias, ¿no? La presencia de Dios reposa de una manera diferente en un hijo de Dios que aquellos que no son sus hijos, ¿no? A veces yo pienso en la experiencia y ya con esto termino. Supongo que los niños van a permanecer abajo, ¿no? Porque están en su, yo estoy esperando, mirando ahí para a qué horas aparecen, pero parece que se van a quedar abajo. La diferencia entre lo que pasaba en la zona de Egipto y lo que pasaba en la tierra de los hebreos, ¿no? Mientras los egipcios estaban en sombras, les caían las plagas, para los hebreos no pasaba nada, ¿no? Y creo que, bueno, es la manera como el Señor se va a glorificar a través de su iglesia, ¿no? Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo, por tu palabra. Sabemos que las cosas que tenemos por delante son difíciles, pero Señor, gracias porque tú nos has dado promesas grandes y maravillosas. Y tus hijos, oh Dios, las creemos y tus hijos nos aferramos a ellas, oh Dios, y las veremos, oh Dios, en nuestras vidas. Señor, pedimos, Padre Celestial, que
nos des la sabiduría necesaria para tomar, Señor, en nuestras manos tus maravillosas promesas, oh Dios, aquellas que tú quieres darnos de manera generosa. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.